Buenas tardes, vamos a comenzar el curso donde vamos a estar exponiendo un poquito todo esto que es nuevo, que es los indicadores ACG, que es un concepto nuevo que empezó hace poco tiempo a funcionar y del cual ya aquí en Chile tenemos varias cosas que la han aplicado. De hecho, vamos a ver que la CMF hace poco publicó la norma de carácter general 461, que incluye varias de estas cosas. Entonces, para que vayamos viendo, si bien hoy en día queda un poco supeditado a las empresas que son reguladas por parte de la CMF, lo más probable es que tarde o temprano esto vaya llegando hacia el resto de las empresas. Así que un poquito para que conozcamos de qué se trata todo esto, vamos a estar presentando esta charla. Primero, como introducción, desde hace bastante tiempo, incluso previo a la pandemia, se ha intensificado el debate internacional sobre el foco que tienen los mercados en el corto plazo y un poco la falta de preocupación que se está teniendo por los temas climáticos y que no se ha reflejado en los estados financieros. La pandemia también nos mostró con claridad que las empresas no pueden resistir si no están de acuerdo con su entorno, y hay más que nunca la necesidad de robustecerlo. Esto ha aumentado la presión por mostrar la sostenibilidad corporativa como un mecanismo eficiente para cumplir estos objetivos. Para avanzar en los asuntos de sostenibilidad se han creado distintos estándares internacionales que apuntan a medir los aspectos principalmente en tres ámbitos, que es ambiental, social y gobernanza. Esto es lo que hace un poco la sigla ACG. En Estados Unidos es ESG, pero son estos tres ámbitos distintos lo que hace lo que vamos a estar hablando. Esto fluye desde distintos eslabones dentro de los mercados de capitales. En el 2019 la WEF, el World Economic Forum, ha estado impulsando debates sobre la gestión de riesgo y el reporte de la empresa a través del International Business Council. En el mundo, los avances en transparencia han sido notables últimamente, pero se ha traído esto algunas complicaciones por parte de los países y los mercados para hacerlo más eficiente. Principalmente el problema ha sido la estandarización de la información. Como son parámetros nuevos, no son indicadores financieros como estamos acostumbrados a ver en un balance, hay que poner algunas reglas para que todos hablen el mismo idioma. Entonces, como por ejemplo, hay un estudio que hizo el SG Data Challenge, que muestra la empresa que en Europa reportan estos índices y se dieron cuenta que la correlación es de 0,53, o sea, que las calificaciones de empresas solo son consistentes para la mitad del universo de cobertura. Es decir, de todas las empresas que reportan, solo la mitad se puede comparar porque cada uno usa métricas distintas. Esto ha sido un tema importante que se ha trabajado varios en Europa, sobre todo. Esto parte en Europa. Y lo que busca un poco es estandarizar estos indicadores para que el reporte basado sean más fácil de comparar, de identificar, y que los lectores de esta información puedan identificarlo más rápidamente. En el 2020, la OCDE publicó un estudio en el cual pone el foco en la necesidad de contar con datos más coherentes, comparables y disponibles. Hay que tomar en cuenta que esto se empieza a hablar a nivel internacional aproximadamente como el año 19 para adelante. Hoy en día, 2021, ya está bastante más avanzado, y por eso les comentaba, o sea, el ritmo con que ha avanzado esto ha sido muy, muy fuerte, y la pregunta ya no es si en algún momento nos va a tocar esto, sino que cuándo. El foro de alto nivel de la Comisión Europea publicó en junio de 2020 su informe final con el objetivo de apoyar la recuperación económica. El informe citado enumera 17 medidas concretas para eliminar las barreras al mercado de capitales y facilitar inversiones más sostenibles. La primera de las recomendaciones es crear un punto de acceso único a escala de Comunidad Europea para los datos SG de la empresa, y así facilitar el acceso inversionista de datos y permitir su uso y comparabilidad. Eso es súper importante, porque una pregunta más importante es decir, ¿dónde voy a ver esta información? O sea, no solamente yo tendría que prepararla, sino que además es importante que las personas que quieran ocupar esta información sepan dónde la puedo ir dónde puedo acceder a ella. Desde el 2019, la web ha estado impulsando debates sobre la gestión de riesgo,
y en septiembre de 2020 lanzó una iniciativa para identificar las métricas, para empezar a unificar estas métricas que podrían reflejarse en los informes anuales de la empresa, de manera coherente en todos los sectores y países. En específico, se trata de mejorar el proyecto primero, para mejorar la forma en que la empresa miden y muestran sus contribuciones para crear sociedades más prósperas y sostenibles con nuestro planeta. O sea, desde el punto de vista de cómo aportan al planeta. Segundo, reconocer que la empresa debe rendir cuenta a sus grupos de interés. Tercero, que la transparencia será viable y valiosa tanto en el corto como en el largo plazo. Además, es importante alinear las métricas de desempeño, indicadores y contribuciones. Y por último, generar mayor comparabilidad y consistencia con la forma de reportar de la empresa. En septiembre de 2020, la web publicó un white paper con una propuesta de lineamiento e indicadores para medir y transparentar el Stockholder Capital. Esto se hizo con el apoyo de las empresas más grandes de auditoría que existen. Entonces, ya tienen una... De esto salió dos funciones. La primera y la más ocupada es una métrica que trae 21 parámetros. Esta métrica son métricas cuantitativas respecto a las que muchas empresas ya están divulgando algún nivel de información. Y que en fondo la idea es unificar un poco los formatos y se considera que estas 21 métricas se pueden obtener con un esfuerzo relativamente razonable. Se centran principalmente en actividades dentro de los propios límites de una organización. Y después una propuesta de 34 métricas, que son métricas que tienden a estar menos establecidas en la práctica, más difíciles un poco de cuantificar y de reportar, con un alcance más amplio de la cadena de valor, con un aporte más sofisticado, más allá de los términos monetarios. De esta manera presenta una forma más avanzada de medir y comunicar la creación sostenible de valor. En la práctica, las empresas están ocupando, obviamente, la que es un poco más sencilla, estas 21 métricas principales, pero no hay que perder esta segunda propuesta porque probablemente algunos de esos parámetros, esos 13 parámetros que no considera la primera opción, van a estar siendo incorporados en el corto plazo o mediano plazo, una vez que estas 21 sean más usadas y ya sean más estandarizadas para la gente. En Chile, de acuerdo a los análisis que hay, se muestra que la región sigue teniendo un desempeño rezagado en materia de gobierno corporativo, lo que es clave para la gestión de riesgos ambientales y sociales. A nivel mundial, en 2019, en una puntuación promedio de 49 puntos dentro de 100, en lo cual América Latina tenía un promedio solo de 25 puntos. De la región, además, Chile es el país más rezagado, con solo 20 puntos promedio. La data también muestra resultados deficientes en relación con la diversidad a nivel de los directorios de la empresa. Otro aspecto central para el desempeño medioambiental y social de la empresa es la compensación ejecutiva alineada con el desempeño a largo plazo. Lo anterior no es tan malo, o sea, es malo, pero es por lo menos una falta de transparencia. O sea, ustedes conocen nuestro ambiente económico, acá es bastante difícil que se revele más de lo estrictamente necesario, y ha sido bastante difícil que las empresas se comprometan a revelar en forma voluntaria información que dentro de la misma se considera muchas veces estratégica. O sea, sin ir más lejos, cuando empezamos a incorporar IFRS dentro de las empresas que se trabajan, había varias dudas, hubo varios reticencias a presentar información como los segmentos, ya que las empresas muchas consideraban que había mucha información que era casi confidencial que se presentaba en esa área. Con el tiempo ya han ido viendo las empresas que en realidad esto son parámetros más o menos estándar y que existe un poco la obligación de presentarlo, o sea, no es una cosa tan voluntaria. Bueno, a nivel de gerente general de la Bolsa de Santiago señaló que tenemos una deuda importante de comunicación, de transparencia e entregar más información de lo que hacemos. Pero no solamente de lo bueno, sino que también cuando nos equivocamos. Eso es el punto más difícil, porque en general muchos de estos parámetros, los vamos a estar viendo en forma detallada, se pueden ocupar un poco cuando yo los manejo para lavar un poco la imagen de la empresa y mostrar solamente el lado bueno y no el lado malo. Por eso es tan importante establecer un estándar que permita que todos reporten lo mismo, porque eso me permite ver qué tan bien o qué tan mal se está haciendo. La Comisión de Mercado Financiero, que tiene el mandato legal y para el correcto funcionamiento, desarrollo y sostenibilidad del mercado financiero, coordinó
información en práctica SG. Ellos tenían una norma que era la 385, en la cual en la memoria se solicitaba alguna información específica de alguno de estos parámetros, sin establecer que era esto internacional que existía, sino que solamente como medida de información. Dentro de eso habían unas cosas como la misión y la visión, el directorio, información que comúnmente ya se entregaba cuando uno presenta en la memoria, y en la memoria era donde lo solicitaba, y se presentaba algo de información. La CMF estuvo en un periodo más de 2 años de consulta con una norma que modificara esto, tomando en cuenta la experiencia internacional, y el 12 de noviembre de 2021, es decir, hace poquito, 2 semanas atrás, se emitió la norma de carácter general 461, que modifica la estructura y contenido de la memoria anual de los emisores. Esto es súper importante, porque en realidad en este instante la CMF ya le está exigiendo a todas las empresas que están bajo su parámetro que incorpore aspectos que ya internacionalmente son conocidos como dentro de la métrica avanzada. Entonces, vamos, como le digo, los vamos a ver en detalle y van a darse cuenta que si bien hay algunos que son más o menos fáciles de obtener, hay algunos que ya son más complicados y requieren un esfuerzo de la empresa, de la administración, del directorio y de varios. El Ministerio de Hacienda trabajó un poco en paralelo a la CMF. Hay que tener en cuenta que la CMF, nosotros tuvimos varias reuniones con la CMF respecto a este tema, y la CMF en general, y ellos lo dicen abiertamente, su función es velar por la información que se entrega a los inversores. Su función es regular, o sea, es proteger a los inversores. No están preocupados del público, el usuario común y corriente, no. Ellos se interesan un poco desde el punto de vista del inversor, y la regulación la hacen en función de eso. Se supone que estos parámetros son un poquito más amplios, o sea, va desde el punto de vista de gente que quiera, no sé, por ejemplo, el otro día veía en un banco que hay unos fondos mutuos solamente con empresas que tienen indicadores ACG. Entonces ya, claro, están buscando esto como una herramienta de inversión. Muchos han hablado en este último tiempo, dentro de todas las campañas que hemos escuchado, que va a haber una prioridad hacia empresas que aportan hacia la comunidad y hacia el ambiente para invertir en ella. Entonces es un concepto que últimamente ha estado bien en boga y que probablemente siga funcionando. En función de eso, no solamente la CMF trabajó, sino que el Ministerio de Hacienda creó una mesa público-privada con el objeto de tener un diálogo y empezar a ver algunos variables que son importantes. Las dimensiones que consideró esta mesa era la gestión de riesgo, que cómo el sector financiero chileno identifica, evalúa, administra y divulga los riesgos derivados del cambio climático sobre sus negocios. Las políticas de instrumentos financieros verdes, es decir, cómo el gobierno, reguladores y el mercado financiero pueden detectar, promover y aprovechar las oportunidades de mercado a través de diversos instrumentos y vehículos que permitan la transición hacia una economía baja en carbono. Considerando esta misma y que ya la empresa auditora han participado a nivel internacional, aquí a nivel local se hizo una mesa de trabajo en el cual se solicitó la participación de la Asociación de Auditores de Chile, que es una asociación que reúne, no sé, a las 10 firmas más importantes del país, de las cuales nosotros, gracias, tenemos la fortuna de participar, y solicitó que 5 firmas auditoras trabajaran, en las cuales estuvimos trabajando nosotros junto a otras firmas auditoras que principalmente son las Big Four, y trabajamos junto a representantes de la Bolsa de Santiago, de Chile Transparente, del Ministerio de Hacienda, del Sistema B, que es un sistema específico en esto, y se creó un documento que nosotros llamamos Creando Valor Sostenible hacia una divulgación ACG de calidad. Este documento tenía como meta principal ver estos parámetros internacionales, ver cómo se veían afectados en ese momento que lo preparamos, era con el proyecto de ley. Hoy en día eso ya se modificó porque salió la norma en forma definitiva, y ver un poco cuál es el futuro de esto, o sea, cuáles son las dudas que tenemos. Tuvimos la oportunidad de trabajar, conversar harto entre todos los que participamos. Además de eso, estuvimos haciendo más de 50 entrevistas hacia distintos participantes del sistema financiero y contable del país, es decir, tuvimos reunión con la CMF, como le comentaba, con el servicio, con el INE,
empresarios, a instituciones sociales. Son más de 50 entrevistas que sostuvimos para poder ver la visión de todas las áreas, cómo esto participa y cómo le entrega valor a la gente, cómo lo ve la gente y cómo podemos llegar hacia una parte que sea estable, que podamos tener esta información en forma adecuada, que podamos acceder todos, y eso es un poco lo que estuvimos trabajando. Ahora, ya con la norma de carácter general 461, aquí les voy a mostrar, y va desde el punto de vista que los 21 puntos, los parámetros que pusimos son los estándar web, y al lado estoy mencionando si esto está contemplado o no en la norma de carácter 461. Para el primer tema de gobernanza, el primer punto, el primer parámetro internacional que está, es establecimiento del propósito. Esto es el propósito declarado de la empresa en términos de problemas ambientales y sociales, cómo se vincula el negocio y qué valor a largo plazo entrega la empresa a la sociedad. Esto está contemplado en la norma de carácter general 461. Después, la composición de organismos máximos de la entidad. Esto no solamente es el directorio y sus competencias, es también aspectos económicos, gerencia, ejecutivo. Incluso hay un tema que es bien importante, que son grupos de interés, que aparece ahora último, que son qué grupos de interés tiene la empresa, las sociedades que le afectan. Esto también está contemplado completamente en la norma de carácter general 461, incluso diría que un poquito más amplio la norma de carácter general 461 que lo que se pide internacionalmente. Después, aspectos materiales que afectan a los grupos de interés. Esto tiene que ver con una lista de temas relevantes que los socios, la empresa, y cómo se identifican los temas y cómo participan ellos dentro de la sociedad. Esto también está considerado dentro de la norma de carácter general 461, si bien hay alguna duda porque la norma internacional menciona algunos aspectos de materialidad y la norma local no tiene determinado la materialidad en forma tan específica, pero los aspectos que se tocan sí están considerados. Después, el punto 4 es anticorrupción. Esto es bastante importante porque, como ustedes saben, la corrupción efectivamente ha sido un tema que ha entrado fuerte. Hoy en día en Chile hace un tiempo hay una ley que es la 20.923, creo, que trabaja con este tema de la corrupción. Aquí la norma también trae varios de estos temas. Yo creo, ¿por qué se pone parcial? Porque hay un puro tema que no se señala en forma específica en la norma, que es el total y naturaleza de los incidentes que ocurrieron de corrupción, confirmados durante el periodo. La norma acá señala cómo se previenen, qué se hace, todo ese tipo de cosas, pero no viene alguna cosa específica que nos diga que hay algún reporte que mencione si hubo casos confirmados en el año y cuántos casos son, qué efectos tuvieron. No es tan específica en ese aspecto, es más bien desde el punto de vista de prevención y no respecto a lo que ya sucedió. Después viene el comportamiento ético y mecanismo de reportes que tiene la sociedad. En este aspecto, muestra los distintos mecanismos internos y externos que existen para buscar asesoramiento sobre temas de comportamiento ético, legal, de integridad de las informaciones, etcétera. Además, cómo se informan esto y cómo se reportan por parte de la sociedad. Este punto también está considerado completo en esta nueva norma de carácter general por parte de la CMF. Después viene un tema de integración de riesgos y oportunidades de los procesos de negocio. Esto es importante porque en el fondo lo que pide la CMF es cómo, qué riesgo identifica la empresa, cómo se comporta esto y qué oportunidades y factores de riesgo la empresa identifica. Esto también está contemplado completamente en la norma de carácter general 461. Después viene aspectos que se llaman de planeta. Primero viene las emisiones del GI, que es de carbono. Esto está señalado no específicamente, se señala en una parte, se recomienda que se diga cómo la empresa está funcionando respecto a las emisiones de carbono al punto de 2, que es el Acuerdo de París que existe, pero no se señala un plazo específico y cosas que a nivel internacional son mucho más específicos, cómo se llega a eso, sino que más bien sugerido que
que obligatorio. Por eso lo indico que es en forma parcial. Después implementación del TSFD, que es una sigla que existe de un organismo técnico de extranjero, que el Task Force on Climate Financial Disclosure, que en el fondo son algunas métricas que existen a nivel internacional de temas específicos que está contemplado, incluso se señala en la norma 461 específicamente que se tiene que reportar en este sentido. Un tema que no se contempla, que es uso de áreas protegidas clave o para la biodiversidad. Esto es bastante interesante porque a nivel internacional lo que señala el número y área que la empresa posee de estos sitios o que arrienda, en lo que está cerca de áreas protegidas o áreas identificadas como de biodiversidad. A nivel local no se está exigiendo nada de eso. Eso también es un punto que es bastante importante. Otro tema que el consumo y extracción de agua tampoco está contemplado en la norma. Esto fue un poco raro porque el borrador cuando lo vimos nosotros venía contemplado explícitamente en el cual se pedían el total de energía eléctrica consumida en el año y el total de agua a nivel de metros cúbicos consumida durante un año. Mi impresión es que la CMF debe haber recibido comentarios de que es muy difícil de medir, de evaluar y de poder validar por un tercero esta información. Entonces, en la norma final no quedó considerado este tema del agua en ninguna forma. Después vienen los temas que se llaman de personas. Estos temas son bastante profundos y hay bastante información en la cual se solicita. Primero, diversidad e inclusión. Y esto va desde el punto de vista de porcentaje de empleados por categoría, por edad, por género y otros indicadores de diversidad. Por ejemplo, la etnia. Es decir, la norma hoy en día, la 461, primero hace una separación de qué función cumple la empresa y viene desde directivo y viene con una definición de qué se considera cada uno. Entonces hay que presentar la información de los trabajadores total separados por esta categoría. Y después en segunda instancia se pide otra clasificación que va desde el punto de vista de etnia, edad, de distintos parámetros que también va a haber que presentar. Entonces, harta información para presentar dentro de lo que se está solicitando. El pago equitativo se refiere principalmente a una relación entre salario base de la área prioritaria y la igualdad de mujeres a hombres. Esto identificado a través de, igual que arriba, de los grupos étnicos o otras áreas de equidad relevante. La norma también trae eso, que incluso trae parámetros específicos de cómo se calcula con fórmulas y cómo se tiene que presentar estas informaciones. El nivel salarial, esta no la trae la norma, que es bien específico e internacional, que principalmente lo que pide es la relación entre la remuneración total de los del director ejecutivo, que es como el CFO, respecto a la mediana de los empleados, es decir, para mostrar cuánto es el nivel salarial, cuánto es la diferencia entre los sueldos más altos y el promedio de la oficina. Lo único que no se incluye en ese promedio alto es el gerente general, porque obviamente tiene otra responsabilidad y se entiende que hay que ser un sueldo alto. Pero claro, ese tema es medio complicado y no se consideró en esta norma. Tampoco se consideró un detalle de riesgo de accidente de trabajo infantil o forzoso, principalmente porque gracias a Dios en Chile por lo menos no hemos tenido situaciones de ese tipo y claro, las normas internacionales se ponen en el paraguas completo. ¿Por qué? Porque se señala de operaciones y proveedores que se consideren que tienen un riesgo significativo de trabajo infantil o forzoso. Nosotros sabemos y hemos escuchado, no sé, las zapatillas que se hacen en el Medio Oriente, no sé, que claro, existe un riesgo de que haya trabajo infantil o forzoso, entonces eso se debiera indicar como, no como riesgo de la empresa propiamente tal, pero sí puede ser de proveedores directos que uno tenga una relación cercana. Salud y seguridad. Esto se refiere a las tasas de accidente y de muerte que se posee en la empresa. Esto también viene con una fórmula y se dice que de forma parcial porque principalmente hay una diferencia entre la metodología, cómo se calcula en la norma de carácter general, respecto a nivel internacional. En la norma de carácter general existe una función en la cual se calcula
algunos accidentes en forma de 100 y la muerte en caso de cada 100.000. Entonces queda un poco distorsionado el efecto y esto no está de acuerdo con las métricas internacionales, por eso se dice que está en forma parcial. Después viene un tema de capacitación, que a donde se señala promedios de la hora de formación, gasto que se ha desarrollado en eso, qué cursos se presentan, y también se presenta por género, por categoría de empleado, hay que entrar en harto detalle respecto a cómo se hacen las capacitaciones en cada empresa, y esto está incorporado completo en la 461. Por último, está el número de empleados rotación. Esto está más o menos por default, porque por ejemplo el punto 11, si hay inclusión, tiene que traer el número de empleados total y las categorías. Lo que sí no contempla la norma, y por eso dice que es forma parcial, es la rotación. La rotación no está señalada explícitamente en la 461 y efectivamente eso hace que se cumpla este parámetro en forma parcial. Por último, están los temas de prosperidad, que más bien diría que son los de negocio puro. Esto es un poco más complicado porque acuérdense que la memoria está incorporado los estados financieros, que pueden ser en forma resumida o completo. La mayoría que yo he visto trae los estados financieros completos. Y esto trae alguna información económica que se pide aquí, por eso algunos se contempla o no se contempla. Por ejemplo, digo impuesto total pagado, porque no viene específicamente en la norma 461, pero claro, en el estado financiero hay que mostrar y hay que hacer una conciliación de la tasa efectiva de impuestos. Entonces, si bien no viene directo acá, sí viene dentro de una parte que se presenta en la memoria. Primero, la contribución económica, en la cual se busca el valor económico directo que genera la empresa y que va a componentes desde las operaciones básicas, organización, ingresos, costos, salarios, beneficios directos, etcétera. Esto lo pide la norma 461 y pide algunas cosas más. Piden, por ejemplo, las relaciones con los proveedores, periodos de pago, monto total pagado a los proveedores principales, categoría de proveedores. Lo mismo pasa con los clientes, te piden los 10 clientes más importantes. Hay varias información, o sea, la 461, aquí estamos mostrando 21, pero no significa que no haya algunas cosas que tiene la norma de carácter general y que no están, y que van un poquito más allá de lo internacional. Bueno, la contribución de inversiones, que también va principalmente referido a los gastos de capital que genera la empresa, menos la depreciación, cuál es la estrategia de inversión, no sé, cualquier inversión en otras sociedades, toda esa parte de inversiones, esa se contempla completa en la 461. Los gastos totales en investigación y desarrollo, que también son considerados en la 461 y que también se presentan en los estados financieros, que es una NIF que es específica y que te obliga a presentar cuáles son tus gastos de investigación y desarrollo. Y el impuesto total pagado. O sea, esos son los 21 parámetros. Como ustedes ven, y en resumen, 10 indicadores se contemplan a cabalidad en la 461, 6 están parcialmente y 5 no están incorporados. Esto es importante de ver porque eso no significa que los que no están incorporados hay alguna cosa que igual se parezca, y hay algunas cosas que son bien específicas. Por ejemplo, ustedes que son algunos de minería directo y otros proveedores a minería, por ejemplo, hay un punto específico en la 461, que lo quiero leer para que vean, porque les pega directo. Dice, mire, para el caso de la empresa de extracción de recursos naturales, se deberán identificar el área de concesión y los terrenos que poseen, señalando superficie y ubicación de ellos, el volumen de los principales recursos con los que cuenta la entidad para futuro ejercicio, señalando el estado de dichos recursos para su explotación, identificando en último caso las fuentes de esta información. Así que, además de remitirse en aquellos terrenos, recursos y otros no explotados. O sea, no solamente me pide las reservas, me pide las probables. En particular, la sociedad de exploración o explotación de recursos y reservas mineras deben presentar información relativa a los resultados de sus actividades de exploración de yacimientos mineros, estimación de recursos, reserva asociada a la explotación minera, identificando a la persona competente que realice este trabajo. Es una información que jamás se había solicitado en forma específica y que cambia harta la regla del juego. Hoy en día esa información que maneja la empresa a nivel interno, y hoy en día la norma te lo pide que lo señale en forma explícita.
Esto es bien importante para los que trabajan en minería, saben lo que significa entregar esa información. No hay muchas mineras que sean reguladas, pero claro, es para que se den cuenta un poco de cómo está funcionando esto, cómo se está pidiendo cada vez niveles más altos de revelación y qué esfuerzo se necesitaría en cada caso para contemplar algunos de estos parámetros. En algunos casos es sencillo, es información que ya tenemos. Otros hay que trabajar un poco para darle el formato que pide la CMF. Y hay otros que definitivamente hay que hacer de cero. O sea, esto va a requerir, si en el caso que uno quisiera, un esfuerzo como administración y como empresa. Segundo, en el caso de ustedes que son proveedores de minería, hay muchos de ustedes que son directamente filiales de empresas extranjeras que quedan bajo este paraguas. O sea, cualquiera de ustedes que tenga alguna empresa en Europa, algunos que tengan alguna relacionada o alguna maestría abierta, va a tener que cumplir con estos parámetros internacionales y ya seguramente usted lo conoce mejor que yo, ya deben estar reportando algunas de estas cosas para que afuera puedan incorporarlo dentro de su memoria. Entonces, son temas fuertes que ya llegaron para estar con nosotros. De todo este trabajo que nosotros realizamos, de lo que hemos observado en el último tiempo, y dándonos un poco, anticipándonos a lo que venga a futuro, yo creo que hay 4 grandes temas pendientes y que no tienen una respuesta hoy en día y que se va a tener que trabajar en esto y vamos a tener que ver qué hacer. La primera es que obviamente hoy en día en Chile, la empresa CMF tiene que cumplir con esta. Estas son especialmente empresas que siempre han revelado más información, o sea, estas empresas, muchas de ellas tenían lo que llamábamos antiguamente informes de sustentabilidad, que estos informes ya incluían varios de estos parámetros y que eran presentados aparte, que eran presentados para la opinión pública, para los grupos de interés, sobre todo ustedes saben, en empresas mineras y seguramente han visto más de alguno esto, para la comunidad, para mostrar cómo participa uno en la comunidad y qué ha entregado hacia el entorno con que trabaja. Esa fue la función del informe de sustentabilidad. Hoy en día muchos de esos parámetros son lo que la CMF está incorporando dentro de la memoria. Algunos están dejando de hacer el informe de sustentabilidad porque ya la memoria te entrega una información bastante amplia. Pero de nuevo, esto estamos hablando de empresas reguladas, de las más grandes, y obviamente el objetivo es que todos se sumen a esta información. No todos hacen memoria, hay muchas empresas que no son reguladas que igual hacen memoria, y la mayoría trata de cumplir los parámetros, tendrían que ver cómo incorporan esta información. Pero por el momento no es más que obligatorio para las empresas que están bajo el paraguas ACMF. De nuevo, yo creo que esto va a durar un poquito tiempo más, y de alguna forma se va a tratar de integrar el resto de la empresa, de las pymes hacia arriba. O sea, se ha hablado, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con gente del Ministerio de Hacienda y todo, y claro, se hace alguna pregunta de que si esto va a tener algún beneficio, reportar estos parámetros va a tener algún beneficio a nivel impositivo, a nivel de la ayuda fiscal. No se sabe, existen distintas figuras, uno no sabe si vale la pena premiar esto porque se supone que es el desde, pero claro, existe la inquietud y las ganas de poder decir que todos reporten el máximo de estos parámetros, porque la gente al final lo que quiere es más información y saber dónde se invierte su dinero. Segundo, existe una gran variedad en nivel de detalle y cantidad de datos revelados. De esta manera, la práctica se hace difícil comparar la empresa, incluso aquella que opera en la misma industria. Es un poquito el objetivo de esto que está haciendo la CMF, parar ese tema de que cada uno reporte lo que quiere y hacerlo lo más estándar posible. Igual en varios de los parámetros que dimos son bastante generales, no se señala en forma específica, hay algunos que son específicos. Entonces hay que ir viendo en esta primera experiencia, esto es aplicable y de acuerdo a la CMF lo parametrizó, de acuerdo al capital, hay algunos que ingresan ahora en marzo 2022 y otros el 2023, pero ese es el plazo máximo, o sea, en 2 años tienen que estar toda la empresa regulada adentro. Por el finalmente empezar a ver esta información y a comparar algunos de estos datos, y varias gente viene interesado en ver qué aparece en esta primera revelación completa de datos ACG. Tercero, esta información, claro, va a estar en la memoria integrada de cada empresa. No existe una base de datos común, ese es un tema que se discutía harto, porque en el fondo
uno dice, oye, o sea, si yo quiero ver cómo funciona, voy a tener que ir a la página CMF, bajar la memoria, buscar dentro de una memoria que son 150, 200 páginas, ¿dónde está esta información? Espero que se presente y se hagan un capítulo completo, así, punto por punto. Si está dentro de las 150 páginas, es súper difícil identificar, y después uno va a tener que parametrizar y empezar a bajar. Es un trabajo bastante largo. La idea sería que si ya está este trabajo, existiera una base de datos común. Nosotros hablamos harto con cuál podría ser una idea. Algunos pensaban que el servicio de impuesto interno, hablamos con el servicio general no le importó mucho. Si no paga impuestos, no me interesa mucho que esté ahí. Otra alternativa que se hizo fue que la información esté en el INE. La verdad que la gente del INE sí se mostró interesado en que poder crear esta información, pero son cosas que se están hablando y cosas que se van a ir seguramente mejorando con el tiempo, y yo creo que sería una buena alternativa que el INE pudiera acumular esta información, cosa que la gente la pudiera consultar de forma fácil. Por último, no existe obligatoriedad de validar los datos presentados. El borrador que yo vi de la CMF traía un último parámetro en el cual era una declaración jurada de responsabilidades, donde el directorio hacía una declaración de que certificaba que los datos entregados eran reales y ponía su firma a eso. Eso se salió en la norma de carácter general 461, no viene una obligatoriedad de ¿cómo se llama?, de declarar que los datos son reales. Tampoco son auditados, o sea, hay algunos que su informe de sustentabilidad o estas mismas memorias van a pedir a los auditores que le validen la información. Nosotros como auditores hay varios de estos parámetros que hoy en día lo vemos. Hay otros que son un poquito más difíciles, pero existe la posibilidad de buscar y de poder hacer el trabajo para poder validar esa información. Pero no es exigido hasta el momento. Nosotros creemos que de hecho, nosotros como auditores, yo era de la idea, lo comenté con el ministerio y con todo, que yo creo que nosotros podemos ayudar harto en decir cuál es la mejor forma de presentar la información, pero no creo que nosotros como mesa, como organismo, como asociación de auditores, debiéramos promover la auditoría porque soy parte interesada. O sea, me encantaría auditar todo, pero efectivamente yo creo que es una decisión que debe tomar instituciones de gobierno, la CMF, otros, pero tiene que de alguna forma, y nosotros hicimos una encuesta al respecto, cómo debiera certificarse estos datos, y sí, un gran porcentaje consideraba que la auditoría era lo mejor. Otros decían que una declaración jurada, etcétera, pero no hay mucha alternativa, ¿eh? O sea, o lo valida internamente declarando que eso es verdad, o lo hace que un externo te vaya a validar los datos y claro, obviamente es mucho más transparente. Así que esos son un poco los datos, esos son un poco la información. Estos temas pendientes no quedan pendientes así en el aire, o sea, se sigue trabajando. Ustedes han visto el ritmo que yo les mencioné, o sea, los primeros parámetros, los primeros estudios son 2019, 2021 ya están aquí una norma en Chile que te pide el 80% de esta información. Entonces, el ritmo con que ha crecido este tema, con que se ha tomado con mayor seriedad, ha sido súper alto. O sea, unas cosas que yo he visto que ha avanzado más rápido de estos temas. No lamentablemente, o sea, lo lógico y lo que yo escucho y lo que uno ve en el día a día es que cada vez adquieren más fuerza estos temas. O sea, no es un tema que vaya decreciendo, por el contrario, lo único que existe es una mayor necesidad de tener esta información, de acceder a ella, de poder compararla. La CMF aprovechó el encuentro mundial para sacar su nueva norma, aprovechó ese mismo instante. Y todos vemos cuando se hacen estos encuentros internacionales, cada vez está más amplio, cada vez más gente participa, y en el fondo cada vez está más gente de acuerdo que hay que hacer algo, que no podemos seguir con el planeta como estamos, no podemos seguir con situaciones sociales como las que tenemos, y eso van a requerir algunos cambios que ya se están generando y que tarde o temprano van a tocar a todas las empresas que participan. Entonces, lo dejamos hasta acá. Como ustedes ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, la hacen llegar, ya tienen nuestros contactos, tienen nuestros números, y muchas gracias.